tardes, buenas noches, estimados alumnos, ahí donde se encuentran. Este es el canal del Profe Khalid y en los próximos videos estaremos analizando algunos tópicos de estadística donde estaremos viendo las medidas de tendencia central, las principales. Empecemos. Lo que estamos viendo en la pantalla son un histograma de peso de estudiantes. Lo que hemos hecho, hemos ido a un colegio y hemos preguntado cuánto pesan los alumnos. Los rangos de edades están desde el 0 hasta el 16 años y son los pesos encontrados. Están distribuidos por hombres, por mujeres y después hacemos un análisis de todo el grupo. Esta información es útil cuando nos piden analizar por segmentos, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber qué es lo que ocurre en el rango de 8, ¿no? De 8 a 12 años, ¿no? ¿Qué información tengo en ese rango? Y este gráfico me permite hacer ese tipo de análisis, o en el caso de las mujeres, o en el caso de los hombres, por ejemplo, yo quisiera saber cuántas personas pesan tal vez entre 65 y 75, ¿no? Y veo cómo la información está distribuida gráficamente. Y me ayuda cuando yo quiero hacer análisis separadamente por grupos etarios, por hombres, por mujeres, pero si yo quisiese hacer un análisis de todo el grupo, un solo número que me indique cómo está distribuido este grupo, entonces estos cuadros estarían de más, ¿no? Un solo número que me indique, por ejemplo, cuál es la media de los pesos de todos los alumnos, entonces estamos en el campo de las medidas de tendencia central. ¿Qué cosa es lo que esperamos que ustedes puedan aprender en este capítulo? Por ejemplo, vamos a reconocer las diferentes medidas de centralización, como son la media, la mediana y la moda. ¿Son los únicos? No, no son los únicos. Hay la media armónica, la media geométrica, pero los más utilizados son la media, la mediana y la moda. Tenemos que aprender a calcularlos, ¿de acuerdo? A través de tablas y al final de repente nos va a dar tiempo para hacer gráficos estadísticos en relación a los resultados y después interpretar estas medidas y su importancia en contextos reales. Las medidas de tendencia central más utilizadas van a ser la media, la mediana y la moda. Pero el problema que tenemos entre manos es cómo vamos a trabajar de acuerdo a la información que tenemos. La información se puede presentar como variables cuantitativas discretas o variables cuantitativas continuas. ¿De acuerdo? Variables cuantitativas discretas, vamos a ver los casos, pueden ser datos sueltos, ¿no? Tenemos un valor, siguiente valor, o tal vez están agrupados en tablas, ¿ya? Tablas. Y las variables cuantitativas continuas también van a estar agrupadas en tablas, pero van a tener intervalos de clase, ¿de acuerdo? Esto de acá tiene un límite inferior, para que recuerden, hasta un límite superior. Entonces, tenemos que trabajar, hallar la media, la mediana y la moda, si tenemos datos sueltos, o están agrupados en tablas, o están agrupados en tablas con intervalos de clase. Ese es el trabajo que tenemos entre manos. La media para datos no agrupados. ¿Cómo calculamos nosotros la media para los datos cuando no están agrupados? Por ejemplo, esto de acá, lo que haces es lo que haces, por ejemplo, cuando tú tienes que calcular tus notas igualito. Entonces, sacas el promedio de tus prácticas y la divides entre el número de prácticas que tienes. A eso le vamos a llamar la media aritmética o media. Acá podríamos escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, este es el símbolo para la media de los siguientes datos. Va a ser 23 más 54 más 12 más 34 más 50 más 12. Y todo esto lo vamos a dividir, entre la cantidad de datos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto me sale en este caso la media aritmética o promedio o media? Si utilizamos una calculadora para hallar la respuesta, vamos a encontrar que va a salir 30,83. Con dos decimales es suficiente, redondeamos. ¿Por qué es importante este dato? Este dato es representativo
Me pregunto yo, ¿es representativo de este grupo? ¿No? Si tú buscas, no hay ningún dato que sea 30,83. Es importante porque si colocamos estos datos en una línea recta, en la recta de los números reales, y ubicamos el 30,83, y de ahí empezamos a medir las distancias a todos los números, vamos a encontrar que la distancia de los números que se encuentran a la izquierda de este valor, y la sumamos, luego sumamos las distancias que se encuentran a la derecha de este valor, van a ser iguales. Por lo tanto, este valor se constituye como si fuese, en un término que ustedes ya conocen, se constituye en el centro de gravedad de todos estos datos. Repito, la media que acabas de calcular, o media aritmética o promedio, es el centro de gravedad de todos estos datos. Y ahí radica su importancia. Pero ¿qué pasa si tenemos datos que están agrupados en tablas? Cuando tenemos datos que están agrupados en tablas, es importantísimo que tú tengas a la mano siempre esta fórmula, o te la aprendas, ¿no? Hay que entender qué dice esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula me dice, por ejemplo, esto de acá tienes que recordar, esto es la marca de clase, ¿ya? La marca de clase, esta es la marca de clase, esta es la frecuencia, ¿de acuerdo? Es la frecuencia absoluta, y esto de acá viene a ser el total de datos. Total de datos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla, tenemos que tenemos que identificar cada uno de estos elementos que van a intervenir en nuestra fórmula. Entonces, el siguiente trabajo será calcular la media en una tabla. Nuestro siguiente trabajo va a ser poder aplicar esta fórmula para tablas. Las tablas pueden estar en intervalos de clase o pueden ser tablas que no tienen intervalos de clase. Entonces veremos cada uno de esos ejemplos. Empecemos. Ejemplo número 1. Me dice que se han realizado un estudio sobre el número de veces que familias limeñas se cambian de residencia a lo largo de su vida y el resultado ha sido el siguiente. Y me piden calcular el promedio. Muy bien, en este caso vemos que esta es una tabla que no está agrupada en clases, ¿de acuerdo? Es una tabla de frecuencia, pero no está agrupada en clases, es decir, no tengo acá un límite inferior, no hay un límite superior. ¿Cómo debo entender esta tabla? ¿Se podría calcular esta información si no tuviese esta tabla? Sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas fueron las que han sido entrevistadas? Tendrías que sumar todos estos valores. A ver, tenemos acá 100 personas, ¿no? Entonces, 100 personas. Ya. Eso hay que tenerlo en mente. Hay 100 personas. Esto es como si ocurriese lo siguiente. Van a una persona, a una familia y le dicen, ¿cuántas veces se han mudado? Ninguna. 30 personas entrevistadas dijeron ninguna. O sea que tú, si estás anotando, estarías anotando así, ¿no? La primera, 0, la segunda familia, 0, la tercera familia, 0. Bueno, ¿cuántas veces? Hay 30 personas que te dieron esta información, ¿no? ¿Y qué más? Hay 40 familias que te dijeron, no, yo me mudé una vez, yo me mudé una vez, yo me mudé una vez. ¿Cuántas familias hay? Hay 40 que te han dado esta información, hay 20 que te dijeron que eso ocurrió 2 veces, ¿de acuerdo? 2 veces, 2 veces. Y hay solamente 10 que se mudaron 3 veces, ¿no? 3 veces en su vida. Si todos estos datos estuviesen estirados en un gran cuaderno, entonces tú tendrías que sumar 0 más 0 más 0 30 veces, más 1 más 1 más 1 40 veces, y dividirlo entre la cantidad de datos que es 100. Lógicamente que eso es incómodo, ¿no? Entonces, como es incómodo, está para eso el trabajo de las tablas, que nos ahorran este tipo de cálculos. ¿Cómo vamos a trabajar? Lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente. La fórmula. La fórmula es muy importante. Esta fórmula te indica
cómo vas a trabajar. Para que tú entiendas, esto de acá viene a ser el f, ¿de acuerdo? El valor de x, como no hay límite inferior para que tú calcules la marca de clase, esto se va a constituir en la marca de clase, ¿de acuerdo? Este es el FI y esto es el XI. La fórmula primero que te dice es suma, ¿de acuerdo? Lo primero que te dice es que tienes que sumar. Dice, primero sumas, eh, perdón, primero multiplicas estos valores, o sea, se tienen que multiplicar, se tienen que multiplicar, se tienen que multiplicar, y cada resultado que tú vas obteniendo, ¿de acuerdo? Cada resultado lo vas anotando y luego sumas, ¿ya? Este valor de acá, todo esto de acá es la sumatoria de los XI por el FI. Si estuviésemos trabajando en Excel sería un poco más cómodo, veamos. Por ejemplo, acá lo que tenemos es, he copiado esto de una página de Excel, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Es la misma información, pero ya las multiplicaciones están hechas. ¿Por qué es importante trabajar en Excel? ¿No? Porque tú tendrías que hacer las multiplicaciones una línea a línea. Es posible, ¿no? Es posible que línea a línea tú hagas estas multiplicaciones utilizando tu calculadora como lo hacen en los colegios. Pero yo me pregunto, si vas a utilizar una calculadora, ¿por qué no puedes utilizar Excel? Que te va a facilitar mucho más el trabajo. Entonces, Excel lo que va a hacer es lo siguiente. Tú le ordenas que multiplique estas columnas, esta columna y esta columna. Y fila a fila te va dando los resultados. Va a ser 0 por 30, me queda 0, 1 por 40, me queda 40, 2 por 20, me queda 40, 3 por 10, me queda 30. Excel también se va a encargar de sumar y vas a tener el total que es, acuérdate, esto es la sumatoria de todos los XI por los FI. Esto viene a ser N. Esto se puede entender acá. N va a ser igual también a la sumatoria de todas las frecuencias, ¿ya? Y el promedio, ¿cómo vas a calcular este promedio? Muy, muy fácil. El promedio se calcula así. La media se calcula eh, entre este valor y este valor que tienes acá. Entonces vas a colocar tú 110 entre 100, ¿no? Y esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay un punto decimal, vamos a colocarlo por acá, y ese punto se va a mover una posición, dos posiciones. Si tuvieses entre 1000, bueno, se mueve tres posiciones, y eso es lo que me vas a colocar tú como respuesta, ¿no? Vas a colocar 1,1. Una observación. En Excel no puedes colocar coma. Excel trabaja con el punto como se concebía antiguamente. Bueno, para nosotros esto es suficiente. Ya sabemos cómo calcular la media, pero vamos a tratar de hacer esto con otro ejemplo. Vamos a trabajar directamente con Excel y ya no con una pizarra. Ejemplo número 2. Bueno, la siguiente tabla muestra el tiempo que tardaron 50 clientes en una caja bancaria, ¿ya? Y deseamos conocer cuál es el tiempo promedio que tardaron. Es decir, cuántas personas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas se tardaron entre 141 y 157 segundos? Dos personas. En este rango de tiempo que está en segundos, encontramos a 13 personas y así, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es una tabla de frecuencias dada por intervalos de clase, pero ahora tenemos los límites inferiores, tenemos los límites superiores. Tenemos que encontrar la marca de clase tal y como lo pide la fórmula, ¿de acuerdo? Tal y como lo pide la fórmula, que jamás, ¿de acuerdo? La debes tener anotada o tienes que aprendértela. El promedio va a ser siempre la sumatoria de todos los X y las marcas de clase por sus frecuencias dividido entre el total de datos que tienes. Vayamos a Excel para poder trabajar de una manera más rápida. Muy bien, jóvenes, ahora estamos con el mismo problema, pero hemos pasado la información a una tabla de Excel. Hemos colocado en columnas, en esta columna está el límite inferior, acá está el límite superior, acá está la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que recordar qué es lo que me pide la fórmula. La fórmula me pide esto, me pide la suma. Primero tengo que hallar las marcas de clase, y las multiplico por las frecuencias.
Pero las frecuencias son datos. O sea, las frecuencias las necesito, no, eso es dato. Lo que en este tipo de tablas, lo que no me van a dar van a ser las marcas de clase, ¿de acuerdo? Eso de ahí es, esta columna es la columna de las marcas de clase y eso es lo que yo tengo que hallar. Muy bien. ¿Cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase es la semisuma, o sea, tengo que sumar 141 más 157 y dividir entre 2. Y ese resultado lo voy a colocar acá, ¿de acuerdo? Esta celda, la celda B4, más la celda C4, y este resultado lo voy a colocar en la celda E4. ¿Cómo funciona Excel? En Excel lo primero que tienes que colocar es igual. Puedes hacerlo con tu calculadora también, eso es válido, pero te vas a demorar mucho. Entonces, en Excel lo primero que colocamos es igual. Cuando Excel tú colocas igual, lo que está esperando entonces es que tú coloques una fórmula, o que utilices una de las fórmulas que Excel ya tiene, o que utilices tú tu fórmula. En este caso nosotros vamos a colocar la fórmula de la semisuma. Entonces, primero vamos a sumar y eso lo vamos a colocar entre paréntesis. Entonces, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda donde está el dato que quiero ingresar, ¿no? B4, coloco más y selecciono la siguiente celda, que es la celda C4. ¿Ok? Entonces, quiero sumar esos números y ahí cierro paréntesis. Lo que Excel va a hacer primero va a sumar, pero yo no quiero la suma, quiero la semisuma. Entonces colocas slash y luego 2 porque quiero dividir entre 2. Si tú quisieses dividir entre 20, colocarías entre 20. Bien, por favor, dense cuenta de cómo está escrito. ¿Ok? Ya, entonces aprieto Enter y Excel me da el resultado. 141 más 157 entre 2 me da 149. La potencia de Excel radica en que ya no tienes que hacer el mismo cálculo para las diferentes clases que te faltan. Lo único que tienes que hacer es arrastrar. Primera forma, en la parte superior, en la parte inferior derecha, acá, hay un puntito, jalas ese puntito hasta la última clase y obtienes todos los resultados. ¿De acuerdo? Siguiente forma es que tú seleccionas esta celda, ¿de acuerdo? Acuérdate que dentro de esa celda hay una fórmula. Control C, copias. Y vas a pegar en los lugares donde tú quieres que la fórmula se aplique. Aplicas Enter y esa es la segunda manera de calcular, de copiar una fórmula. Te das cuenta que Excel no está copiando el valor, Excel copia la fórmula, ¿de acuerdo? Y la aplica en donde tú le indiques que la aplique. Muy bien, ya tengo las marcas de clase. La fórmula me dice que tengo que multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Tengo que multiplicar esto por esto. Estas dos columnas tienen que ser multiplicadas. Entonces acá voy a colocar, y eso tengo que hacerlo fila por fila, clase por clase. Me voy a la primera clase. Quiero que el resultado aparezca en esta celda. Coloco igual, nuevamente, Excel espera una fórmula, y esta vez quiero el producto de esta celda por esta celda de acá. Excel no conoce el punto como producto, ¿de acuerdo? Vas a colocar asterisco. Asterisco para Excel significa multiplicación. En estos momentos Excel está esperando con qué va a ser multiplicado. Entonces selecciono la siguiente celda. Muy bien, fíjate cómo está escrito, ¿ya? Esto es igual a la celda D4 por la celda E4. Aprieto Enter y aparece el resultado. Excel acaba de multiplicar 2 por 149 y me da este valor 298. Muy bien, ya no es necesario, como en el ejemplo anterior, trabajar fila por fila o clase por clase. Simplemente arrastro el resultado, ¿de acuerdo? Jalo y inmediatamente me aparecen todos los cálculos que necesito. ¿Qué dice? Acá dice sumatoria de los XY por FI, o sea, todos estos datos tengo que sumarlos, ¿de acuerdo? Todos estos datos tengo que sumarlos. ¿Cómo voy a hacer? Primero selecciono el rango de datos que quiero sumar. Siempre tienen que estar en forma de columna, no de línea. Selecciono esta columna, los datos que quiero sumar, me voy a la parte superior derecha y acá hay un símbolo de autosuma. Voy a apretar clic e inmediatamente Excel
me va a poner el resultado acá automáticamente. Repito, seleccionas toda la columna de datos que quieres sumar, te vas a autosuma y Excel te coloca el resultado. Tenemos que hacer eso también para hallar el valor de n. N es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Entonces selecciono todas las celdas que quiero sumar en forma de columna, autosuma y Excel me da este valor. Ahora, me dice la fórmula que divida estos dos resultados. Si yo quiero dividir estos dos resultados, esto de acá no vas a colocar eso, solamente está escrito para que sepas dónde va a ir la respuesta, ¿no? Este es un formato que yo le he dado. Yo quiero, el resultado lo puedes colocar en cualquier parte, acá, 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 donde desees, pero yo quiero colocarlo para que se vea presentable y didáctico en este punto, en esta celda. Bueno, ¿qué es lo siguiente? La fórmula me dice que tengo que dividir este valor entre este valor. Me voy a la celda donde quiero el resultado y digo igual. Entonces, selecciono la celda donde está el dato, ¿de acuerdo? Y Excel está tomando el dato de 911 en la celda F10, slash significa divide entre el valor que está en la celda D10, ¿no? Ojo, fíjate cómo está escrito, yo voy a colocar Enter, inmediatamente Excel me va a dar el resultado. Muy bien, una cosa muy importante, podría ser de que esto tenga más dígitos, que sea la división puede ser tener muchos decimales, entonces yo quiero restringir solamente 2 decimales o a 3 decimales. Por ejemplo, yo quisiese que este dato de acá, ¿de acuerdo?, tenga 3 decimales. Clic derecho, me voy a formato de celdas, ¿no? Y aparecen bastantes opciones, ¿no? Está cómo quieres que esté el borde, el tipo de letra que quieres utilizar, cómo quieres que esté alineada en la parte inferior, o en fin, esto acá no nos interesa el número. Hay muchas formas del formato del número que vas a utilizar. Quiero número, y quiero utilizar, acá le puedes dar 5 decimales, o menos 6, bueno, yo quiero 3 para probar. Aprieto aceptar, y me da este resultado. ¿De acuerdo? Mira lo que va a pasar. Este es el resultado original y este es el resultado con 3 decimales, con 2 decimales, con 3 decimales. Eso depende de lo que tú quieras. ¿Cuándo vas a utilizar esto? Bueno, si tú quieres, trabajas con todos, seleccionas todos estos datos de acá y quieres, por ejemplo, que todos tengan un decimal, ¿no? Haces igualito, clic derecho, formato de celdas, número y le das la cantidad de decimales, 1, 2, lo que tú consideres conveniente. Excel siempre va a redondear ese dato al valor que tú le indiques. Bueno, entonces en este ejemplo hemos terminado con este ejemplo y hemos calculado el valor de la media o el promedio de esta tabla con datos agrupados en clases. Una vez de que ya sabemos cómo trabaja Excel, entonces, por ejemplo, me piden trabajar la siguiente tabla. La siguiente tabla de frecuencias muestra el número de preguntas de 81 encuestados sobre un test que consta solo de 6 preguntas. Perdón, acá dice el número de respuestas. Acá debe decir el número de respuestas. En este ejemplo número 3 me dicen, ¿no? La siguiente tabla de frecuencias muestra el número de respuestas de 81 encuestados sobre un test que consta solo de 6 preguntas. ¿Qué significa esto? Que le preguntaron a muchas personas, a 81 personas, ¿de acuerdo? O sea, la suma de todo esto tiene que ser 81, ya para empezar. Le preguntan a 81 personas y me dicen, 15 respondieron solamente una pregunta bien, 13 respondieron solamente 2 preguntas bien, bueno, y así continuamos, y 5 respondieron las 6 preguntas correctamente. Bueno, vamos a hacer esto nuevamente en Excel para poder familiarizarnos con la herramienta tan poderosa que nos brinda. Tenemos acá nuestra tabla de Excel, nuevamente. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta tabla no está dada por intervalo de clase, es decir, como ves, no tiene límite inferior, ¿de acuerdo? No hay límite inferior ni límite superior para que calcules el XY. Pero este es el caso más fácil, ¿no? Porque tú vas a tomar
esta columna como si fuese el XY, ¿de acuerdo? Esto para ti va a ser el XY, no te olvides. Entonces, ya tienes la columna del XY y tienes el dato de las frecuencias, las personas que fueron entrevistadas en total. Bien, ¿qué te interesa? Te interesan a ti estos dos valores, ¿no? A ver, la suma de todas las frecuencias, esto va a ser el n. Esto lo haces fácil con la función de autosuma. Seleccionas, te vas a autosuma, enter y te sale 81. Este es uno de los valores que necesitas calcular. Ahora, igual tienes que hacer la multiplicación, ¿de acuerdo? Fila por fila. Claro que tú no lo vas a hacer, lo va a hacer Excel. Y vas a multiplicar esta celda por esta celda. Esta celda multiplicada por esta, el resultado se coloca acá, porque acá me dice multiplica, ¿no? Para cumplir con la fórmula, el producto del XY por el FY. Bien, coloco igual, ¿no? Excel espera una fórmula, selecciono la primera celda, asterisco, ¿de acuerdo? Perdón, asterisco, que significa multiplicación, y selecciono la siguiente celda y aparece el valor de 15, 1 por 15, 15. Bueno, esa misma fórmula quiero copiarla, ¿de acuerdo? En todas las clases. Y Excel inmediatamente hace todos los cálculos. Lo penúltimo que tienes que hacer es la autosuma, porque tú quieres, según la fórmula, suma todos esos valores, colocas autosuma y te da el resultado que estás buscando. Bien, lo que vas a hacer ahora es dividir este valor entre este valor. 276 entre 81, para que se cumpla con la fórmula. ¿Dónde quiero el resultado? ¿En alguna parte? No, lo quiero colocar acá para que se vea bien. Coloco igual, ¿de acuerdo? Igual. Esta celda la selecciono, slash que significa división, selecciono la siguiente celda y aprieto Enter. Bien, me sale ese resultado con muchos decimales. No quiero trabajar yo con tantos decimales, solamente quiero 2. Cuando yo seleccione 2, si es que estoy en lo correcto, Excel tiene que darme 3.41, porque Excel se va a encargar de redondear esa cantidad. A ver, veamos, clic derecho, formato de celdas, quiero en el formato de número con 2 decimales, que es lo que me da por defecto, y acepto. Muy bien, salió como yo quería, ¿de acuerdo? Otra vez para que mires, este es el resultado real, y este es cuando tú le pides que redondee a 2 decimales. Y terminamos así con el segundo ejemplo. Vamos hacia la segunda medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana, cuando hablas en geometría, viene a ser el segmento que parte de un vértice hasta la mitad del lado opuesto. No nos referimos a esa mediana. Estamos hablando de datos y la mediana va a ser el dato central. ¿De acuerdo? Este es el valor central. ¿Dónde está el valor central? Es lo que tú vas a tener que buscar, siempre y cuando la serie de datos que te den sea una serie ordenada. ¿De acuerdo? Tiene que estar ordenada. Entonces, igualito tenemos para datos no agrupados, o después haremos el análisis para datos agrupados en clases. Primer ejemplo, para datos no agrupados. Tengo que ver cuál es el valor de la mediana de estos 7 valores que me da. Como yo puedo ver, no están agrupados y yo quiero que la serie esté ordenada. Entonces empezaré con el primer valor, que es el 4. Coloco acá 4, ¿de acuerdo? Cancelo para no equivocarme. De ahí el siguiente valor es 6, ¿ya? El siguiente valor es 6. El siguiente valor es 9, ¿de acuerdo? Cancelo el 9, coloco acá 9. ¿Qué más? Tenemos por acá el 11, ¿de acuerdo? Cancelamos el 11, aquí está el 11, luego el 12, coloco por acá al 12, después tenemos 13 y 15, 13 y 15, 13 y 15, muy bien. Tenemos esos datos que no están agrupados y me piden cuál es la mediana. Ya están ordenados, así que me fijo en el valor central. ¿Cuál es el valor central? El valor central es este de acá, 11, ¿no? ¿Cuántos números hay a su izquierda o derecha? A ver, para un lado tenemos 1, 2, 3 y para el otro lado tenemos 1, 2, 3. Entonces el valor central es 11. Bien,
como me hicieron la pregunta, ¿y qué pasa si es que no puedo hallar un valor central? Entonces vamos a agregarle a nuestro ejemplo un valor más. Supongamos de que acá tenemos un número 2. Yo quiero saber ahora cuál es la mediana. Bueno, ya no hay solamente un valor, sino hay dos valores, el 9 y el 11. ¿De acuerdo? El 9 y el 11. Veamos. El 9 y el 11 son los valores centrales. ¿Cuántos datos hay a ambos lados? Acá tenemos 1, 2, 3 valores. Al otro lado, 1, 2, 3 valores. Es indiscutible que estos dos son los valores centrales, pero no hay uno solo. Entonces, como no hay uno solo, tú vas a decir lo siguiente. La mediana va a ser el promedio de ambos. Será 9 más 11 sobre 2. ¿De acuerdo? Y esto te va a salir 10. Este es el valor de la mediana. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo se calcula la mediana para datos no agrupados y para datos cuando son una serie de números impar o una serie de números par. Bien, veamos ahora cómo vamos a trabajar con las tablas. Cuando tenemos las tablas, vas a tener presente siempre esta fórmula de acá. ¿Qué es lo que te pide esta fórmula? El límite inferior, este W por si acaso, vamos a colocar acá, es el ancho de clase. ¿De acuerdo? Ancho de clase. Ancho de clase. Que nosotros en otras clases le hemos llamado por el valor de C. Muy bien. ¿Qué necesito? Límite inferior, ancho de clase, n medios. Yo sé que n es el total de datos. ¿Okay? F, ¿qué es esto? Pero acá hay algo interesante, ¿no? Que tú tienes que darte cuenta. Este es F mayúscula y este es F minúscula. Y en una tabla, el F minúscula siempre es frecuencia absoluta y el F mayúscula es frecuencia acumulada. O sea, esto es una frecuencia acumulada y esto tiene que ver con una frecuencia absoluta. Lo primero que tengo que calcular es, como en el ejemplo anterior, tengo que saber la posición del dato central. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tuvieses los valores 3, 5 y 7, ¿no? ¿Dónde está la mediana? Tú me dices inmediatamente, la mediana es 5. La mediana vale 5, pero ¿en qué posición está? Esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Entonces, distingue entre la posición y el valor de la posición. La posición es 2, pero su valor es 5. Lo que yo quiero calcular ahora es dónde voy a buscar, en qué posición voy a buscar esta mediana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula eso? ¿Qué cantidad de datos tengo? A ver, vamos a hacer esta sumatoria. Necesito el valor de E. ¿De acuerdo? Necesito el valor de N. Ese dato. Para empezar con mis cálculos. A ver. Sumamos y acá sale 21. ¿De acuerdo? Sale 21. En esta tabla, para calcular la mediana, ¿necesito la marca de clase? No, no la necesito. ¿Para qué se necesita la marca de clase? Se necesita para calcular la media, no la mediana. Pero, como quien recuerda, ¿cómo se calcula la marca de clase? Es la semisuma. 0 más 4 entre 2, y acá colocaré 2. 8 más 4, 12, entre 2, 6. Y tienes que aprender que siempre se va a formar, bueno, en la mayoría de los casos, mientras estés en el colegio, de que acá normalmente se va a formar una progresión aritmética. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Está avanzando de 4 en 4, o sea, acá tiene que ir 10, acá tiene que ir 14 y acá tiene que ir 18. Pero, repito, ¿estos datos los vamos a utilizar? No, no los vamos a utilizar, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar esos datos. Bien, lo que sí necesito, porque aparece en la fórmula, es la frecuencia acumulada. Entonces, cuando hablo de frecuencia acumulada, es este valor de acá. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? ¿Qué valor tengo que colocar acá? Es este, el primer valor. De la frecuencia absoluta, esté donde esté, la buscas y ese valor lo vas a colocar acá. Vas a decir 3. Y luego, ¿cómo se calcula el siguiente valor? Bueno, vas a sumar y luego el resultado lo colocas acá. Sumas el resultado por acá, sumas el resultado por acá, sumas y el resultado por acá. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos
5, 6, 7, 8 colocamos acá. 8, 8 y 6, tenemos 14. 14, 14 más 4, eso es 18, 18 más 3, y eso es 21. Y si ustedes recuerdan, este es un mecanismo de control. Me tiene que salir el último valor de la frecuencia acumulada, tiene que ser igual al total de las frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? Eso es mecanismo de control. Muy bien. Ahora, tengo todas las clases, mis 5 clases, ¿ya? Y tengo mi tabla completa. Aunque esto de acá, he dicho, era muy probable, no, para este caso no lo vamos a necesitar. Muy bien. Entonces, necesito yo calcular no 5, sino este valor, 2, ¿no? O la posición para este caso. Pero en este caso, la cantidad de datos que tengo es de 21. Si hablamos de la mediana, entonces tienes que buscar el valor medio. ¿Cuánto vale n2? N medios, y esto vale 10,5. Pero como tú buscas una posición en concreto, lo que tú vas a buscar va a ser la posición número 11. ¿De acuerdo? Completas a un valor entero superior, 11. Esta es la posición que tienes que buscar. Inmediatamente ya sabes que buscas la posición 11, no el valor 11. El valor es lo que tú vas a calcular con esta fórmula. Lo que estoy buscando es la posición. Bien, date cuenta acá. En la primera clase tenemos 3 datos, ¿de acuerdo? Hasta la segunda clase tenemos 8 datos. Hasta la tercera clase, ¿de acuerdo? Hasta la tercera clase tenemos 14 datos. En esta clase completamos los 18 datos y en la última clase, lógicamente, hemos barrido toda la información, 21 datos. ¿Dónde se encuentra el dato número 11? No puede ser en la primera porque solamente hay 3 datos. Tampoco en la segunda porque hasta la segunda tienes 8 datos. Entonces, el dato número 9, 10, 11, 12, 13 y 14 están en esta fila de acá. ¿Ya? Y esta es la fila que tú estabas buscando. Esta de acá, ¿de acuerdo? En esa clase, en la clase número 3, ahora va a estar la mediana, que tú ahí vas a calcular. Entonces, repito, teníamos 11 datos, buscamos el dato del medio, que es el 10,5, no me sirve, completo al mayor, 11, busco dónde está el dato número 11, me doy cuenta que está en la tercera clase. Ahora esta clase ya no se va a llamar clase número 3, sino se va a llamar clase mediana. ¿De acuerdo? Clase mediana. Clase mediana. Bien, cuando yo tengo la clase mediana, veamos el siguiente cuadro, acá ya tengo la clase mediana, entonces hay que aprenderse los nombres que vamos a utilizar. Si yo ya sé que esta línea azul es la clase mediana, este será el límite inferior de la clase mediana, el límite superior de la clase mediana, la marca de clase de la clase mediana, la frecuencia absoluta de la clase mediana y la frecuencia acumulada de la clase mediana. Muy bien, hay que recordar que este valor de acá no lo necesitamos, ¿de acuerdo? Este valor de acá no lo necesitamos, solamente necesitamos estas dos columnas. ¿Por qué? Porque toda esta fórmula está referida a la clase mediana, el límite inferior de la clase mediana, la frecuencia absoluta de la clase mediana y la frecuencia acumulada de la clase mediana y la frecuencia absoluta de la clase mediana. Ahora vamos identificando término por término. Límite inferior de la clase mediana vale 8. W hemos dicho que es el ancho de clase. El ancho de clase es la distancia que hay entre estos dos números, que normalmente va a ser constante. O sea, de 0 a 4 hay 4 unidades, de 4 a 8, 4. A ver, 8 más 4, 12, 12 más 4, 16, 16 más 4, 20. Muy bien, ya sabemos que el ancho de clase, este valor de acá, vale 4. N medios es el valor que calculamos en el paso anterior, en la pantalla anterior. Habíamos dicho que N medios es igual exactamente a 10,5. Ese es el valor que vamos a tener acá.
Esto de acá es la frecuencia absoluta mediana o la frecuencia mediana. ¿Dónde está la frecuencia mediana? Está en este valor de acá. F minúscula de la mediana es 6, este valor es 6. Pero acá tengo la frecuencia mediana que es 14, pero hay un numerito, me dice -1. Esto no significa que le vas a restar 1, esto significa que vas a elegir la frecuencia anterior. O sea, esta frecuencia no me sirve, sino me sirve la frecuencia número 8. Entonces, si yo me doy cuenta qué valores voy a utilizar este 8, voy a utilizar este 6 y voy a utilizar esto de acá que es exactamente, esto se dice, la frecuencia absoluta anterior a la clase mediana. ¿De acuerdo? Esta es la frecuencia absoluta anterior a la clase mediana. Lo que tengo que hacer ahora es reemplazar. Ven, voy a colocar acá, digo, la mediana va a ser igual, límite inferior de la clase mediana, que vale 8, más el ancho de clase, que vale 4, paréntesis, ¿de acuerdo? Y colocamos n medios, que es 10,5, menos la frecuencia anterior a la clase, frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, este valor de acá, 8. Y todo esto lo vamos a dividir entre la frecuencia mediana, y la frecuencia mediana es 6. Muy bien, ahora lo único que tienes que hacer, o utilizas Excel o vas a utilizar tu calculadora. Una pregunta que se podría hacer es, ¿qué pasa si esta línea azul cae en la primera clase? Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia acumulada anterior? Va a ser 0. Repito, si esta línea azul fuese la primera línea, este valor de acá sería 0. Muy bien, hecha esa observación, tenemos que resolver esta operación. No se te ocurra por ningún motivo sumar 8 más 4, ¿de acuerdo? Porque eso es lo último que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es, con tu calculadora, realizar esta división, dividirla entre 6, luego multiplicarla por 4 y finalmente sumarle 8. Para que te acuerdes, vamos a escribir todo esto. Realiza esta primera operación. Este es el primer paso. El segundo paso será que dividas entre 6, con tu calculadora, divides entre 6. El siguiente paso es que toda esa cantidad la multipliques por 4. Acá hemos debido colocar, este es el paso número 2. Entonces, colocamos acá, este es el paso número 2. Y ahora sí, el trabajo de la línea azul es el paso número 3. Finalmente, vas a sumarle 8. ¿Ok? Bien. ¿Cuánto sale este valor calculándolo con la calculadora? Vamos a decir que la mediana va a ser igual